Buenas noches a todos. Damos comienzo a nuestra reunión de hoy, lunes 19 de noviembre del 18. Tenga la amabilidad, señor secretario, de leer el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Orden del día. 1. Verificación del quórum. 2. Lectura de excusas. 3. Consideración y aprobación del acta número 15, correspondiente a la sesión del 6 de noviembre de 2018, enviada por correo electrónico. 4. Informes de presidencia. 5. Ponencia a cargo del doctor Germán Valdés Sánchez sobre el fuero por razones de salud. 6. Proposiciones y proyectos de los señores académicos. 7. Refrigerio. Leído el orden del día, señor presidente. Muy amable, señor secretario. Pregunto si aprueban el orden del día. Buenas noches a todos. Señor vicepresidente, señor secretario ad hoc, señores académicos, pero además colegas y amigos. Lo primero para aclarar es que en rigor esto no es una ponencia, no es nada formal ni nada trascendental, es simplemente una intervención de contenido jurisprudencial, como muy amablemente me fue encomendada, y escogí un tema que no es de alta alcurnia jurídica, digámoslo así, pero sí de mucho contenido sensible en las relaciones laborales, y lo escogí porque creo que todos sin duda tenemos contacto con las relaciones de trabajo, sea porque tenemos la condición de trabajadores o empleadores o ambas. Entonces el tema, de una u otra forma, con más incidencia o menos, pero nos incumbe personalmente. El tema es el de la protección reforzada de orden laboral por razones de salud o fuero por razones de salud, y además de lo que ya comenté, lo escogí porque ha tenido mucho desarrollo en los pronunciamientos de las tres altas cortes, pero muy especialmente Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia. Esas manifestaciones jurisprudenciales han sido cambiantes, unas veces con mayor desarrollo, otras menos profundas, pero de la lectura de varias de las sentencias que inciden en el resultado actual de la situación, extracté 12 puntos en los que creo que hay mayor interés jurídico, y adicionalmente
expresiones cambiantes, obviamente a la par con la descripción de esos contenidos. Me voy a permitir unos muy respetuosos apuntes o aportes. Pueden en un momento dado parecer críticos, pero no, es más de suma de ideas para tratar de estabilizar la polémica sobre este tema, que entre otras cosas desde el punto de vista jurisprudencial ya completa 20 años de continuas manifestaciones. O sea, podría decir que no ha pasado 1 o 2 meses sin que salga una sentencia de una o de otra corte dando nuevos aportes o ratificando algunos de ellos, por lo que sigue siendo un tema muy sensible y muy debatido. Creo, y no es porque haya formado parte de ella, pero creo que el estudio de la Corte Suprema ha sido un poco más objetivo desde el punto de vista mío. Naturalmente que eso ya involucra un elemento de subjetividad. Y explico o catalogo la situación como más acertada en la Corte Suprema, porque la Corte Constitucional en toda su vida ha tenido una proyección muy marcada a favorecer a los trabajadores, lo cual tiene mucho sentido, porque el objeto de las normas laborales se inclina más por la tutela hacia el trabajador, aunque lo que está diseñado con mucha sabiduría en el Código del Trabajo es que el objetivo es lograr el equilibrio en las relaciones de trabajo, lo cual involucra también pensar en los intereses de los empleadores, por una razón muy simple, y es que nunca habrá trabajadores si no hay empleadores. Esa es una relación inescindible, muchísimo más sólida incluso que el matrimonio. El matrimonio en un momento dado podría perderse, disolverse o terminarse, anularse, en fin. En cambio, el nexo trabajador-empleador es absolutamente inescindible. Por eso creo que, aunque es meritorio, valioso, el sentido tutelar con que la Corte Constitucional ha afrontado todas sus definiciones de contenido laboral, a veces
se le va un poco la mano y olvida que el empleador también tiene derechos, también tiene intereses, también tiene aspectos en los cuales puede ser materia o sujeto de protección. Decía, encontré 12 puntos en los cuales nos vamos a detener, o no mucho, no es para asustar a nadie, pero vamos a irlos evacuando fluidamente, sin mucha profundidad, y me permití extractarlos para facilitar el seguimiento. Ustedes pueden leerlos, pueden irlos mirando, y eso creo que sirve de apoyo para la mejor comprensión de estas opiniones. Primero, el objeto primero realmente es comentar de dónde viene la norma en torno de la cual vamos a tener algunas consideraciones. La norma pertenece a la ley 361 del año 97. Veo que puse el artículo, pero no puse la ley. Pero eso era para dejar algo de mi parte o de mi iniciativa. La norma, como pueden verlo, ahí la tiene, es corta. No es particularmente confusa, ustedes la pueden leer, y creo que con una lectura sencilla, tal vez con algo de detenimiento, uno la puede dimensionar y comprender adecuadamente. ¿Cuál es el problema global? El problema global que vamos a desarrollar es el siguiente. La norma prohíbe marginar a los limitados por razones de salud del derecho al trabajo, y eso pues creo que es indiscutible, debe ser así. Las características especiales de alguien en cuanto a sus funciones vitales no debe ser motivo para que se le excluya de la posibilidad de trabajar, más aún si se tiene en cuenta que el trabajo es el medio de vida y que el trabajo es el eje de funcionamiento de cualquier sociedad. O sea, el trabajo está presente en todo, absolutamente en todo. Luego de ese todo no se puede excluir a nadie por razón de algunas características especiales de su condición física o psíquica. Entonces la norma comienza diciendo eso: no le puede usted
impedir el acceso al trabajo por el solo hecho de tener alguna dificultad física o psíquica o orgánica. Pero aclara la norma, como ustedes lo pueden leer, salvo, y además es muy lógico, salvo que esa anomalía o situación especial le impida el desempeño de la función propia del trabajo que él se ha presentado para desempeñar. Un ejemplo algo exagerado, aunque no irreal, y ahora explico. Por ejemplo, si un invidente se presenta a que le den un trabajo de conductor de camión, pues el empleador, doctor Orlando, le voy a contar por qué puse ese ejemplo, porque a una empresa le ordenaron reintegrar al trabajo a un señor ciego, y el trabajo era conductor de tractomula. O sea, por eso dije, no es irreal, ¿no? ¿Aquí en Colombia? Sí, en Santander, para más datos. Bueno, el empleador en ese caso lo reintegró y lo mandó a la casa y le paga el salario religiosamente sin trabajar, porque es mejor. Bien, luego la norma dice, bueno, usted no le puede impedir que entre, salvo eso. Pero si ha entrado, no le puede echar, y excúseme la expresión, no lo puede despedir, o, acá hay algo más, terminarle su contrato por cualquier modo. O sea, si el contrato es a término fijo y el empleador no puede valer o hacer valer el vencimiento del plazo para terminar el contrato, como tampoco es admisible un mutuo consentimiento. O sea, la protección es bastante estricta y bastante amplia. Hasta ahí no hay problema, es rigurosidad, pero la norma dice no le puede terminar el contrato por razón de esa discapacidad, a menos que pida permiso al ministerio, y el ministerio lo otorgaría. No lo dice así la norma, si encuentra efectivamente que esa limitante de cualquier orden en la salud le impide desempeñar adecuadamente la función que es propia de su contrato de trabajo. Y termina en un punto que creo ha sido entendido mal por ambas cortes. Dice, no obstante,
quienes fueron despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación. Yo entiendo que el legislador parte del supuesto de lo que dice ahí, su contrato terminado por razón de su limitación, sin el permiso del ministerio, tiene derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario. Ese punto lo menciono ahora, pero lo vamos a desarrollar más adelante porque creo ahí es donde hay mayor deficiencia en el entendimiento por parte de ambas partes, porque aunque en muchos puntos discrepan, en ese están de acuerdo. Bien, primer punto lo sinteticé así: impedir la discriminación del trabajador con capacidad para el trabajo solamente por anomalías en su salud. Me explico, puede tener esas anomalías, pero es capaz de desempeñar su función. Hablar de ejemplos lo puede llevar a uno a lastimar a algunas personas o situaciones. Luego, de antemano me disculpo si llego a caer en esa situación. Pero, por ejemplo, un colega abogado, investigador, puede tener alguna dificultad de movilidad, pero puede leer, investigar, estudiar, profundizar, o sea, no afecta para nada su función. Luego, por esa limitante no le deberían terminar su contrato porque no afecta su desempeño laboral. Y ello quedó señalado en una sentencia de la Corte Suprema, en que dice: la estabilidad laboral reforzada no es un derecho a permanecer a perpetuidad en el empleo, sino el derecho a seguir en él hasta tanto exista una causa objetiva que conduzca a su retiro. Debo anotar que en esta primera parte incluí lo atinente a trabajadores subordinados e independientes, porque la norma fue construida, diseñada pensando en los trabajadores subordinados, pero la Corte Constitucional la amplió a los trabajadores independientes. Vamos a verlo más en detalle después, pero explico esa parte del primer punto, que yo creo que no tiene mayor elemento de análisis.
El segundo, en cambio, tampoco. Bueno, derecho protegido. La estabilidad laboral del trabajador con deficiencias en su salud y anoto ahí estabilidad ocupacional o laboral. ¿Por qué esa anotación? Porque la Corte Constitucional dijo no, esta protección no es solo de los trabajadores subordinados, caso en el cual la protección sería laboral solamente, sino es, y así la llamó, ocupacional, para extenderlo a los trabajadores independientes. Se refirió muy puntualmente a los contratistas. Tal vez un comentario personal acá. Creo que es noble el propósito de esa posición de la Corte, me parece bien. Me inquieta es porque pues la norma en rigor va dirigida a trabajadores subordinados. Entonces, extenderlo a los independientes, más allá de lo noble, positivo, sano, altruista, pues no es función de un juez cualquiera, sea juez de rango inferior o la Corte Constitucional, pero ya sabemos que la Corte legisla y le gusta, ¿no? Bastante. Precisamente en esa forma de legislar generó uno de los mayores problemas que tiene esta norma, porque fue sometida la norma a revisión constitucional allá en el año 2000. Ya se ve lejos, aunque hable uno del 2000, ya ha transcurrido bastante tiempo, y en esa sentencia dijo algo que es frecuente. Dijo: la norma es inexequible, pero siempre que se lea como yo la redacto, ¿no? O sea, el texto lo cambió, y lo cambió sobre todo en la parte final y en lo que tiene que ver con la autorización de la Oficina del Trabajo, porque lo que dijo es exequible en la medida en que se entienda o se lea que el permiso del inspector del trabajo solamente lo puede dar en la medida en que haya una justa causa de despido, y eso no lo dice la norma. Lo que dice la norma es que el inspector debe determinar si el trabajador para cuya terminación de contrato se le ha pedido permiso, ese inspector lo que debe mirar es si el trabajador ha quedado impedido para ejecutar
las labores para las cuales se encuentra contratado, no para ser despedido por justa causa. Con estas explicaciones y la lectura de la norma, vamos viendo que la Corte sí cambió el sentido de la disposición, aunque ambas Cortes, pero sobre todo la Suprema, sí ha dicho, no siempre, que la función del inspector es saber si el trabajador puede o no ejecutar aquello para lo cual se encuentra contratado. Conclusión muy lógica, porque un contrato de trabajo es para trabajar. Luego, si el trabajador no puede hacer aquello para lo cual no fue contratado, no puede continuar obligado a responder por estas personas que sin duda merecen toda la protección. No es el empleador, es el Estado, y por eso me permití traerles el artículo 54 de la Carta, porque allí se establecen dos obligaciones, dos áreas obligacionales. Una que es la de formación, habilitación profesional y técnica, en lo cual dice que esa es obligación del Estado y de los empleadores. O sea, ahí hay compromiso dual para habilitar, formar, educar, adiestrar a los trabajadores. Pero a continuación dice, el Estado, ya no son los empleadores también, no, solo el Estado debe propiciar la ubicación laboral y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo. Luego, no son los empleadores, y eso está bien, porque un empleador no tiene por qué asumir los gravámenes de un contrato imposible, porque el contrato es para que le trabajen en algo. Si no puede trabajar, el objeto se convierte en imposible. Bien, el tercer punto, bueno, un comentario al margen pero importante. El Ministerio del Trabajo no da permiso para terminar ningún contrato respecto del cual se le pida permiso. No, aún más, tengo información de funcionarios que me han dicho es que tenemos orden de negar esos permisos. No sé en el ministerio actual, pero bueno, si me permiten otra anécdota, un trabajador
hay que decirlo así, resolvió cascarle a un compañero de trabajo. ¿Y por qué digo cascarle? Porque cogió el casco y le dio en la cabeza, o sea, es descriptivo, no hay otra palabra. Bueno, la empresa pidió el permiso en primera instancia, obviamente con testigos, negaron el permiso, se apeló y en segunda instancia dieron el permiso. La empresa lo despidió, justa causa, todo, previamente descargos, explicaciones, y a los 2 meses, sin ninguna información de parte del ministerio, llegó el trabajador y dijo: reintégreme. ¿Pero por qué? Revocatoria directa de la resolución en que habían dado permiso. Luego eso corrobora que el ministerio no da permiso para terminar el contrato, lo que coloca, bueno, parece que es por razones políticas, imagen, en fin, pero eso no me consta, aunque el olfato me dice que no estoy equivocado. Bien, cierro esa anécdota y paso al punto tercero, y voy acelerando porque ya vamos algo atrasados. El mecanismo de protección pues es muy fácil, es prohibir el despido y cualquier otra forma de terminación, o modo de terminación del contrato. Ya lo expliqué, aplica frente al mutuo consentimiento, terminación de la obra, vencimiento o expiración del plazo, en fin. Hay otros modos que operan naturalmente, muerte del trabajador, creo que cierre la empresa, en fin. Y acá en el punto cuarto hay un aspecto complicado. Como pueden ver, bueno, el aspecto es a quién le corresponde la carga de la prueba. ¿Por qué complicado? Porque si uno sigue las reglas probatorias, pues quien alega el derecho a conservar el trabajo debería ser quien demuestre los elementos que sustentan esa aspiración. Pero un elemento de esos es que sea el contrato terminado por razón de su limitación, o sea, elemento intencional. Las intenciones, salvo que tengan una exteriorización, están en el fuero interno, y en tanto estén allí resulta imposible su prueba.
Y por eso, o sea, esa dificultad que la atribuyo a una deficiencia del legislador ha conducido a que ambas cortes digan que en la norma hay una presunción de discriminación. Entiendo el sentido, repito, noble, altruista, porque para un trabajador o para cualquier persona demostrar el elemento intencional de su empleador, elemento negativo intencional, pues salvo que lo haya manifestado, no tiene posibilidad de prueba. Pero la realidad es que esa presunción no está en la norma. Y bueno, dentro de mi formación como abogado, pues siempre entendí que habían dos clases de presunciones de derecho que deben estar expresamente establecidas en la ley, además porque no admiten prueba en contrario, y las legales, llámense juris tantum, juris et jure, en fin, como sea, pero esas dos y las legales pues son legales, o sea, deben estar en la ley. ¿Podrían las partes crear una presunción convencional? No es imposible, pero en tanto no hay disposición que faculte al juez para crear presunciones. Creo que tienen razón ambas cortes en tratar de superar esa falencia normativa, pero la vía no es crear presunciones por vía de sentencia. Sí, el legislador es lento, posiblemente no responda oportunamente a estas necesidades, pero la verdad creo que el respeto por las funciones de los tres poderes es fundamental para sostener una democracia. Entonces, cuando una de las ramas asume las funciones de la otra, pues digamos que no es apropiado. Pero en ese punto, repito, las dos cortes coinciden, como ustedes lo pueden ver en los apartes que incluí, en que hay una presunción o que el ánimo discriminatorio se presume. Viene un tema que, aunque es muy complejo, ya lo hemos ido desarrollando, ya me referí a él, y es qué es lo que tiene que definir el inspector del trabajo. Según la Corte Constitucional, es si hay o no una justa causa.
según unas expresiones de la Corte Suprema, porque no han sido unánimes, es definir si el discapacitado o la discapacidad lo convierte en incompatible con la función que debe desarrollar. Dice la Corte, hay varias expresiones. La Suprema dice: la labor del inspector se reserva a la constatación de la factibilidad de que el trabajador pueda laborar. O sea, puede no haber una justa causa, pero si no puede trabajar, como en el ejemplo que pasó acá en el país, pues debe dar permiso. Por lo mismo que ya anoté, el empleador no es quien debe responder por una persona que no puede desempeñar la función para la cual fue contratada. Hay un punto, el sexto, en que las dos cortes difieren. Perdón. La Constitucional le da el amparo al trabajador, cualquiera que sea el nivel de pérdida de su capacidad laboral. Para la Corte Suprema, apoyándose en otras normas, dice: no, la pérdida de capacidad laboral supone 3 grados que están señalados en la misma ley, o sea, una discapacidad moderada o severa o profunda. Y la Corte Suprema dice: solamente opera la protección cuando el PCL o pérdida de capacidad laboral pasa del 15%, que es cuando ya hay en rigor una disminución real de las facultades laborales. La Corte Constitucional dice: no, todo tipo de discapacidad, y no hay razón a porcentaje. Sin embargo, habla la Corte Constitucional de una protección para quienes tienen una debilidad manifiesta. Repite eso. Y creo que manifiesta ya supone notoria, no es cualquiera. Debe haber adquirido alguna dimensión, alguna gravedad para que pueda ser calificada como manifiesta, por lo que creo que la Corte Constitucional ahí incurre en una contradicción conceptual
porque, repito, para que algo pueda considerarse visible, manifiesto, debe tener algún grado que lo haga notorio. Ahí hay o subsiste la disparidad de criterios. La Corte Suprema ha insistido mucho y por eso cuando el tema se debate a nivel de tutela, los jueces no reparan en lo del grado de incapacidad, pero si el tema se debate en la jurisdicción ordinaria, el juez pide la prueba de una pérdida de capacidad laboral superior al 15%. ¿Cuál es el punto 7? El mecanismo de protección. El mecanismo de protección está implícito en la norma. Dice, asimismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación. Hay una prohibición. La Corte Suprema hace más o menos 20 años distinguió, lamentablemente eso como que se ha diluido un poco, pero distinguió entre el despido injusto y el despido ilegal. El injusto es legal y da lugar a resarcimiento, pero el ilegal es una prohibición absoluta consignada en norma de orden público, es insuperable luego si despiden o terminan un contrato contra prohibición de norma legal, el despido es ineficaz. Y por tanto, y ahí viene la protección, el trabajador tiene derecho a que lo reitere y se tenga el contrato por ininterrumpido, o sea, con salarios, prestaciones legales, extralegales, aportes a la seguridad social, en fin, todo. Y hasta ahí no hay discusión en las Cortes. En lo siguiente tampoco, pero hay, en mi forma de verlo, error de ambas. ¿Cuál es el punto siguiente? Está en la parte final, en el segundo inciso del artículo 26, dice: no obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, o sea, no es técnica la redacción, porque si la ley prohíbe terminar el contrato, no debería contemplar qué pasa si lo terminan, porque no puede
terminarse. Sin embargo, dice, quienes fueren despedidos o su contrato terminado, o sea, parte del supuesto que el contrato terminó por razón de su limitación sin el permiso del inspector, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el código y las demás normas. Ambas cortes han entendido que si por haber sido despedido por razón de su limitación, deben reintegrarlo con todos sus derechos colaterales. Además, deben pagarle la indemnización de 180 días. Ambas lo han entendido así. Creo que no debería ser así, lo digo con todo respeto y hasta timidez. ¿Por qué? Porque si al trabajador lo reintegran, pues el contrato no terminó. Si el contrato no terminó, no se da el supuesto que genera la indemnización. Además, porque si el contrato no terminó, no se generó el perjuicio que debería ser la pérdida del trabajo. Pero si no perdió el trabajo, no hay perjuicio. Y si no hay perjuicio, no puede haber indemnización. Por eso creo que esa indemnización realmente es como lo dice la norma. Si por cualquier circunstancia extrema el contrato termina, usted queda perjudicado, entonces se le indemniza con 6 meses de salario que le va a cubrir un lucro cesante durante un tiempo razonable. A lo mejor insuficiente, pero esa es la medida. Creo que si no hay perjuicio, o digamos, si no quedó desempleado, no hay perjuicio, y si no hay perjuicio, no debería haber elemento de indemnización. Los temas siguientes, para tranquilidad de todos, son mucho más sencillos. El elemento de intencionalidad ya lo comentamos cuando vimos el tema de la dificultad probatoria. Hay un tema que no tiene mucha repercusión. Ambas cortes han insistido en que hay que proteger entre varios derechos el derecho a la igualdad. Yo creo que acá
no es rigurosamente aplicable eso, porque la norma y toda la concepción está partiendo del postulado opuesto, está partiendo que es una garantía para quienes están en situaciones especiales. Son, y espero no ser crudo en esta expresión, pero son desiguales y por tanto no se le puede dar el mismo tratamiento, hay que darle un tratamiento preferencial de apoyo especial. Pero bueno, eso no tiene mayor incidencia. El punto siguiente ya lo comenté. ¿Quién es el titular de la obligación? Ya vimos que leyendo el artículo 54, el obligado no es el empleador, es el Estado. Y el último punto también lo habíamos comentado. El objeto de un contrato de trabajo, y eso no es de profunda filosofía, es que haya la prestación de un servicio. Si no hay ese servicio, pues el contrato se convierte en uno con objetivo imposible. No podría pensarse incluso en la conservación del vínculo jurídico, pero sin la obligación de ninguno de los dos. Si no se presta el servicio, pues no hay pago, porque lo que el empleador debe pagar es el servicio que recibe, a menos que por culpa u orden del empleador el trabajador no pueda ejecutar su labor. Pero en este caso no se da ese supuesto que está previsto en el artículo 140 del Código. Al final de este compendio están las sentencias de las dos cortes de las cuales se tomaron estos apartes. Van a ver que la constitucional solo hay una, pero es que esa una, como es frecuente que suceda, se recogen, se recopilan muchísimas, y en esa sentencia están condensados todos estos aspectos. Sé que me he extendido un poco más de lo que su paciencia debiera soportar, pero no alcancé a terminar antes. Les agradezco mucho y si hay preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Quiero registrar la complacencia de la corporación, de los presentes, con la intervención del doctor Valdés Sánchez, muy
académica muy conceptuosa, muy pedagógica, muy clara, y por lo tanto lo felicito haciendo el vocero de la corporación. Dejo abierta la palabra a quienes quieran intervenir frente al tema que ha formulado el académico Valdés. Donde hay claramente un caso de discapacidad en un 60% del empleado y que la sociedad no se puede terminar su liquidación porque no ha sido posible obtener el permiso del ministerio, con un perjuicio pues delicado, y el ministerio en un reciente oficio nos envió y nos dijo que ellos no estaban facultados para dar ese permiso. No era el desconocimiento de esta norma, es el desconocimiento total de la norma. Ellos dicen, no estamos facultados para dar ese permiso. Entonces quería pensar qué opinan. Académico, porque es una exposición muy pedagógica, muy amplia y muy didáctica, muy al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero que tengo una inquietud, que esa proliferación de cortes que tiene Colombia, Estados Unidos tiene solamente una corte, se alega que allá son una organización política federal, pero Colombia también, en vez de decirse departamentos, en federación se dice departamentos, tenemos tribunales regionales, allá hay una sola corte, aquí tenemos una gran cantidad de cortes y se presenta a veces contradicciones en las decisiones. Y mi inquietud es esta: usted está hablando mucho de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia Laboral. Sí, hay ya unanimidad en el sentido de que el cierre de jurisdicción en lo laboral es la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución. Me parece a mí que cualquier pronunciamiento de la Corte Constitucional en temas laborales está subordinado a lo de la Corte que cierre de jurisdicción. ¿Qué opinas sobre ese punto? Además, esa proliferación de cortes lleva a ese paralelismo en las decisiones, en que cualquier litigante dice, no, la Corte Constitucional dice esto, yo me apoyo en esto, y el otro puede decir, yo me apoyo en la Corte Suprema de Justicia, sala laboral. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se hace el deslinde entre esta incapacidad a la que usted se ha referido a las incapacidades de salud que se van sumando día a día hasta completar 180 días de incapacidad para eventualmente tener una justa causa para despido o para pedir la decisión de jubilación o incapacidad? Una parte. Y la otra parte, esa protección tiene que ver de alguna manera en el campo del derecho laboral administrativo. ¿Y en qué forma es? En este momento hay un tema crucial en el país, que es el tema de la educación. Y hay muchos maestros que se incapacitan hasta cuando se hacen pensiones. Y no le cuento el cuento, porque entonces empecemos lo de Santander. Con el tema de la indemnización de los 180 días. En el ámbito del derecho administrativo laboral, cuando el empleador, que es el Estado, desvincula irregularmente a un servidor público, inicialmente el Consejo de Estado sostuvo la tesis según la cual no era factible, probada la desvinculación ilegal, reconocerle al trabajador, servidor público, las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado, porque consideraba que se vulneraba el famoso principio o la prohibición de no recibir dos emolumentos del Estado simultáneamente. Por fortuna, el Consejo de Estado cambió su tesis mucho tiempo después y concluyó en que realmente, cuando se produce esa desvinculación
regular por parte del Estado y el trabajador demora un tiempo, muchas veces largo, por fuera, así se le reintegre, debía reconocérsele todo lo dejado de percibir, salarios, prestaciones, de bonificaciones, etc., durante ese tiempo. Y ese reconocimiento se entendía como una indemnización sancionatoria en contra del Estado. Y con eso se desvirtuaba la eventual vulneración del principio constitucional de la prohibición de recibir dos remuneraciones simultáneamente del Estado. Recientemente la Corte Constitucional, en un fallo complicado que ha sido muy poco difundido además, asume una posición distinta y regresa a la primera tesis del Consejo de Estado, en el sentido de que cuando el trabajador desvinculado irregularmente es servidor público, así sea reintegrado, en vez de devolverle o reconocerle todas las prestaciones, salarios, etc., si trabajó en otra entidad pública o privada, hay que descontarle de la indemnización. Algo así como que entonces ese trabajador desvinculado tiene que pasar hambre para que le puedan reconocer lo dejado de percibir. Me parece supremamente gravísimo. Traigo a colación el planteamiento porque me parece, su señoría afirmaba que cuando el trabajador le terminan el contrato, como está prohibido terminarle el contrato, pero se lo terminaron, entonces no habría lugar al perjuicio, ¿no? Yo creería, y es mi inquietud reflexiva frente al tema, yo creería que debe aplicarse ese criterio precedente del Consejo de Estado, aún en el derecho privado laboral, de que lo que se sanciona a manera de indemnización es la decisión ilegal del empleador de desvincular al trabajador. Eso es lo que debe sancionarse. Y por eso, consecuentemente, me parecía pertinente que el juez contencioso, en el caso administrativo laboral, determinara que ese reconocimiento además tenía todos los efectos laborales pertinentes para efectos de pensión y de demás consideraciones en ese sentido. Pero insisto en mi inquietud reflexiva sobre el tema, es que aún en el caso del derecho privado, el cual yo por supuesto no manejo, pero escuchaba la inquietud con mucha atención, me parece que la explicación debería ser que efectivamente debe prosperar lo de la indemnización de los 180 días, así lo reintegra en el mes entrante, por el hecho de sancionar al empleador que, abusando del poder que tiene, termina el contrato. Lo atinente al problema que nos menciona Consuelo, también lo he tenido y padecí. Un paréntesis. El inspector me dijo: no estamos facultados para eso. Entonces le dije: oiga, sáqueme la resolución para poder demandarlo. Bueno, se demora algo. ¿Cuánto? Un año para decir por escrito lo que él me dijo oralmente. Me va a decir: no somos competentes, y él acepta que él no gasta un año. Ahí no hay argumentos jurídicos que valgan. Uno puede invocar de todo. Puede ser que en el nuevo ministerio haya algún cambio de posición sobre eso. Ahora,
pensar en demandar la resolución, pues, no sé, Rafael, cuánto demora eso, 8 años. Bueno, lamento decir que es un tema muy complejo. La solución a la que hemos acudido es sabiendo que tiene debilidades al mutuo consentimiento con el pago de una suma que sea atractiva. ¿Por qué debilidades? Porque la norma habla de cualquier modo de terminación del contrato, incluye el mutuo consentimiento, pero por lo menos con eso se puede físicamente obtener el retiro de la persona. Ahora, depende mucho del temperamento y del asesor, ¿no? Algunos no aceptan esas medidas, pero acudir al ministerio hasta hace un tiempo era, pues, inocuo, ¿no? Bueno, el tema de las varias cortes, que ahora son 4, ¿no? Altas cortes, porque hay que incluir la JEP. Yo no creo que deba haber una sola corte. Creo que estábamos muy bien, Corte Suprema, Consejo de Estado, había armonía mayoritariamente y funcionábamos bastante bien, creo. Pero bueno, la realidad es que hay al menos 3 corporaciones de justicia, 2 de ellas son la máxima en sus campos, la Suprema y el Consejo de Estado, pero aunque teóricamente deberían decir la última palabra en sus campos, la verdad nos ha mostrado que por vía de tutela, pues además de llegar a la última etapa, se crean 3 o 4 nuevas etapas hasta que llega a la Corte Constitucional, y en ese 0.3 o 0.5, que es el margen de escogencia estadísticamente establecido, curiosamente caen algunas decisiones del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, y dicen la última palabra. Y contra eso, durante 27 años no ha habido, que yo conozca, solución. Sí, estoy de acuerdo en que
eso nos ha complicado algo la vida jurídica, porque se ha diluido la seguridad jurídica. La cosa juzgada pues ya es un nombre, pero sin efectos en muchos casos. Digamos, así como comparto sin solución la inquietud de Consuelo, comparto sin solución la inquietud de Horacio. Lamento decirlo, pero es una realidad que ha superado todo tipo de análisis jurídico. Puede que cambie. Bueno, dudo alcanzar a verlo. Que cambie. La pregunta de doctor Carlos Fradique tiene varios aspectos. Sí, esta norma realmente fue redactada tomando como parámetro el sector privado, o sea, habla incluso del Código Sustantivo del Trabajo, que solo se aplica a relaciones laborales individuales del sector privado. Este es un tema de laboral individual. Luego debo entender que se concibió para el sector privado, pero por vía de jurisprudencia sin norma, pero con razones, han ido extendiéndolo, como lo dije, a los contratistas, que entre otras cosas el mayor número de ellos están en el sector público, y también a los servidores públicos, sean trabajadores oficiales o sean empleados públicos. No conozco mucho de esos pronunciamientos porque no es el campo donde mayoritariamente me desempeño. Sí he conocido casos de trabajadores oficiales y le dan el mismo tratamiento del trabajador privado, pero además una y otra son relaciones contractuales, y eso permite que haya un trato par o parecido. No recuerdo si hubo algo más. Si una incapacidad médica prolongada de Ya, sí. Efectivamente, el numeral 15 de la norma, el artículo séptimo del 2351 del 65, incluye como justa causa de despido la incapacidad de origen no laboral que no haya podido ser curada durante 180 días
continuos. Y el numeral 14 trae como justas causas de despido el reconocimiento de la pensión de vejez y lo que puede interesar ahora, el de la pensión de invalidez. Sobre el numeral 15, el de la incapacidad de 180 días, la Corte Constitucional avaló su exequibilidad, pero la condicionó a que esa novedad de salud le produjera al trabajador una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Cuando es más del 50%, la persona queda en estado jurídico de invalidez. Luego, de alguna forma hizo desaparecer el numeral 15, porque ya uno lo que aplicaría es el 14 para despedirlo por reconocimiento de la pensión de invalidez. En algunos casos siguen invocando el de la incapacidad por 180 días, pero eso ha perdido, digamos, uso, porque es más práctico acudir a la norma que ahora explicamos. Él dice, pues yo estoy enfermo, no me pueden despedir, porque lo que dijo la Corte Constitucional, solo si hay una justa causa, y esa justa causa quedó supeditada, o sea, la del impedimento de 180 días, a que generara un PCL del 50% o más. Entonces, hoy en día no se acude a esa norma porque resulta demasiado vulnerable la posición del empleador. No sé si... Bueno. Esta también es dosis para adultos. Entonces vamos a ver. Debo confesar algo en lo que probablemente todos o muchos están en desacuerdo. Yo no comparto el criterio de la indemnización sancionatoria ni al revés, sanción indemnizatoria, porque creo que son excluyentes. Creo que la indemnización supone o presupone la existencia de un perjuicio y la sanción, la existencia de una conducta negativa. La indemnización se causaría haya actuado bien o mal, si bien o mal, pero causó perjuicio, hay indemnización. Pero si
actuó bien, no tiene por qué tener sanción. He leído y conozco la posición, inclusive alguna vez estando en la corte se debatió ese punto y me permití decir que ahí había alguna inconsistencia y mis compañeros de sala no estuve de acuerdo, pero resolvieron eso cambiando la palabra indemnización por emolumento. Pues cambia el nombre, pero no creo que conceptualmente sea suficiente. Por eso, pues, tenemos puntos de partida dispares y es muy difícil acoplarnos. Ahora, creo que si hay una desvinculación de un empleado público ilegal, y por eso creo que la acción sería nulidad y restablecimiento del derecho, y se dan esos dos resultados y por tanto regresa, deberían vincularlo de nuevo y pagarle salarios, prestaciones, aportes a la seguridad social, por lo menos los de pensiones. Los de salud ya casi no van a tener efecto, aunque hay casos en que sí. Y en ese caso, pues quedaría cubierto todo el elemento que defiende el derecho del servidor público restablecido. Ahora, el punto de inquietud es si eso riñe con la prohibición de doble asignación en el evento en que el trabajador o la persona, para no morirse de hambre, que es normal, haya trabajado en otra cosa. Si trabajó en el sector público, creo que no hay absolutamente ninguna incompatibilidad. En el sector, dije no. Si trabajó en el privado, no hay incompatibilidad alguna, excuse. Ya comienza uno a desvariar, pero bueno. Pero en el público creo que no debería haberla, porque es todo un pago que podría tener la condición de indemnizatorio, aunque no se, digamos, la alusión a salarios, prestaciones, es más como medida cuantitativa, así lo entendería, pero no es mi campo. Bueno, una vez más, muchas gracias. Se levanta la sesión y se dicta un refrigerio.